Cuando llegué a casa del trabajo un martes ordinario de octubre y encontré a mi esposa sentada en nuestro sofá con un hombre desconocido tomados de la mano, mientras ella me miraba con una sonrisa extraña y me decía, «Cariño, quiero presentarte a Marcos, mi pareja». Sentí que el mundo se detenía completamente a mi alrededor, como si alguien hubiera presionado pausa en una película. Mi cerebro incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar, o la escena surrealista que se desarrollaba frente a mis ojos en mi propia sala de estar. Durante los 5 segundos más largos de mi vida, me quedé congelado en el umbral de la puerta con mi maletín todavía en la mano, mirando entre mi esposa Lucía, con quien había estado casado durante 11 años, y este extraño de cabello oscuro y barba cuidada que me sonreía incómodamente desde nuestro sofá, como si esta fuera la situación más normal del mundo. Mi nombre es Javier, tengo 39 años, trabajo como ingeniero de software, y esta es la historia de cómo un momento de confusión absoluta se convirtió en una revelación tan inesperada y tan transformadora que cambió completamente no solo mi matrimonio, sino mi comprensión de lo que significa amar a alguien incondicionalmente. Para entender cómo llegamos a ese momento surrealista, necesito llevarte 6 meses atrás, cuando Lucía comenzó a actuar de manera diferente, de formas que al principio eran sutiles, pero que gradualmente se volvieron imposibles de ignorar. Lucía y yo nos habíamos conocido en la universidad hace 15 años, ambos estudiando carreras relacionadas con tecnología, ella diseño gráfico y yo ingeniería de software. Y hubo una conexión instantánea basada en intereses compartidos, sentido del humor similar, y esa química inexplicable que hace que dos personas simplemente encajen perfectamente juntas como piezas de rompecabezas diseñadas específicamente una para la otra. Nos casamos 4 años después de conocernos en una ceremonia pequeña e íntima en la playa, con solo familia cercana y amigos más queridos, prometiéndonos amor eterno y apoyo mutuo en las buenas y en las malas, como hacen todas las parejas jóvenes e ingenuas que creen que el amor por sí solo es suficiente para superar cualquier obstáculo que la vida ponga en su camino. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron exactamente como los había imaginado, llenos de aventuras espontáneas de fin de semana, noches de juegos con amigos, proyectos creativos donde ella diseñaba cosas hermosas y yo las programaba para que funcionaran. Largas conversaciones sobre nuestros sueños y metas mientras bebíamos vino barato en nuestro pequeño balcón, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Pero hace aproximadamente 6 meses, alrededor de abril de este año, comencé a notar cambios en Lucía que no podía identificar exactamente, pero que me hacían sentir que algo había cambiado en ella de maneras fundamentales. Primero fue su apariencia. De repente comenzó a experimentar con estilos de ropa completamente diferentes de los que normalmente usaba, pasando de su estética habitual de jeans y camisetas casuales a outfits más andróginos con camisas de botones holgadas, pantalones anchos, botas pesadas, colores más oscuros y neutros en lugar de los tonos brillantes y femeninos que siempre había preferido. Segundo, cortó su cabello largo que le había llegado hasta la mitad de la espalda durante todos los años que la conocía, cortándolo en un estilo muy corto, casi masculino, que la hacía verse completamente diferente, tan diferente que la primera vez que llegó a casa con ese corte, me tomó un momento reconocerla completamente. Tercero, comenzó a pasar mucho más tiempo en línea en foros y grupos de redes sociales que yo no conocía, y cuando le preguntaba casualmente qué estaba leyendo o con quién estaba chateando, se ponía defensiva de una manera que no era típica de ella, diciendo cosas como «solo amigos que no conoces» o grupos de intereses que probablemente no te interesarían. Cuarto, nuestra vida íntima comenzó a cambiar dramáticamente. Ella, que siempre había sido iniciadora frecuente de contacto físico, de repente parecía menos interesada.
Y cuando lo hacíamos, había algo diferente en su energía que no podía precisar exactamente, pero que se sentía distante, como si su mente estuviera en otro lugar, incluso cuando su cuerpo estaba presente. Durante los primeros meses, intenté no pensar demasiado en estos cambios, diciéndome a mí mismo que las personas evolucionan constantemente y que tal vez Lucía simplemente estaba pasando por una fase de redescubrimiento personal que era completamente natural y saludable, que como su esposo mi trabajo era apoyar su exploración de identidad sin hacer preguntas invasivas o expresar juicios sobre sus elecciones de estilo o comportamiento. Pero la voz en mi cabeza seguía susurrando preocupaciones, preguntándome si estos cambios eran síntomas de algo más profundo, si tal vez ella estaba infeliz en nuestro matrimonio y estaba buscando algo fuera de nuestra relación que yo no podía proporcionarle. Hubo momentos en que casi le pregunté directamente si todo estaba bien entre nosotros, si había algo que necesitaba decirme. Pero cada vez que estaba a punto de tener esa conversación, ella me sonreía con ese afecto genuino que siempre había tenido hacia mí y me preguntaba sobre mi día o me mostraba algún diseño nuevo en el que estaba trabajando, y yo me convencía a mí mismo de que estaba siendo paranoico sin razón. Entonces llegó ese martes de octubre que cambiaría todo para siempre. Yo había tenido un día normal en el trabajo, reuniones aburridas y código que escribir y problemas que resolver, nada particularmente memorable o notable. Conduje a casa alrededor de las 6 de la tarde, como siempre hacía. Estacioné mi auto en nuestro espacio asignado en el complejo de apartamentos, subí las escaleras hasta nuestro apartamento del tercer piso y abrí la puerta esperando encontrar a Lucía sola, tal vez cocinando la cena o trabajando en su computadora como era típico para esa hora del día. En cambio, la escena que encontré fue tan inesperada y tan completamente fuera de contexto con mi comprensión de mi matrimonio que mi cerebro literalmente se congeló, tratando de procesar la información que mis ojos estaban reportando. Lucía estaba sentada en nuestro sofá de color gris, que habíamos comprado juntos hace 3 años, y a su lado estaba un hombre que nunca había visto antes en mi vida, un hombre que parecía tener aproximadamente nuestra edad, con cabello negro ondulado, barba bien recortada, vestido casualmente en jeans y una sudadera. Y lo más perturbador de todo, estaban tomados de la mano descansando sobre el cojín entre ellos de una manera que claramente indicaba intimidad física y emocional. Lucía me vio parada en la puerta y su rostro se iluminó con una sonrisa que confundía alegría genuina con algo que parecía nerviosismo apenas contenido. «Javier, llegaste a casa», dijo con voz que sonaba forzadamente alegre, como cuando alguien está tratando muy duro de actuar normal en una situación que definitivamente no es normal. «Perfecto timing. Hay alguien que quiero que conozcas». Ella se levantó del sofá, jalando suavemente al hombre para que se levantara también. Y ambos caminaron hacia mí, tomados de la mano, mientras yo permanecía completamente inmóvil, sintiendo que estaba atrapado en algún tipo de sueño extraño o experimento social elaborado. «Javier», dijo Lucía cuando llegaron frente a mí, sus ojos buscando los míos con una intensidad que parecía estar rogándome comprender algo que ella no había explicado todavía. «Este es Marcos, y él es mi pareja». Las palabras salieron de su boca con claridad perfecta, sin ambigüedad posible, y sin embargo, mi cerebro se negaba a aceptarlas como realidad porque simplemente no tenían sentido en el contexto de nuestra vida juntos. «Tu pareja», repetí las palabras lentamente, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo y necesitara confirmar que había entendido el significado correctamente. «¿Qué quieres decir con tu pareja, Lucía? Yo soy tu pareja. Estamos casados». Marcos, el hombre desconocido, extendió su mano hacia mí en un gesto de saludo formal que era tan absurdamente inapropiado para la situación que casi me hizo reír de pura incredulidad. «Mucho gusto, Javier», dijo con voz amistosa pero claramente nerviosa.
Lucía me ha contado mucho sobre ti y he estado esperando conocerte finalmente. Yo miré su mano extendida sin hacer ningún movimiento para estrecharla. Luego miré a Lucía buscando alguna explicación que tuviera sentido, alguna indicación de que esto era una broma elaborada, aunque de muy mal gusto, o que había algún contexto que todavía no había sido revelado que haría que toda esta escena fuera comprensible. Lucía, ¿qué está pasando aquí? Pregunté con voz que salió más calmada de lo que me sentía por dentro, donde un torbellino de emociones confusas estaba comenzando a formarse. Confusión, shock, miedo, una pizca de rabia, todo mezclado en un cóctel emocional que no sabía cómo procesar. Lucía tomó una respiración profunda y me guió suavemente hacia el sofá, indicándome que me sentara. Una solicitud que seguí mecánicamente porque honestamente mis piernas se sentían débiles y necesitaba sentarme antes de colapsar. Marcos se sentó en el sillón individual frente a nosotros, dándonos algo de espacio, pero claramente no teniendo intención de irse. Su presencia continua, una confirmación perturbadora de que esto no era algún malentendido temporal que se resolvería en los próximos segundos. Lucía se sentó a mi lado en el sofá, girada hacia mí con una de sus manos tomando la mía, en un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que en este contexto se sentía extraño y desorientador. Javier, necesito contarte algo que he estado descubriendo sobre mí misma durante los últimos meses. Comenzó con voz que temblaba ligeramente, revelando que esto era tan difícil para ella como era confuso para mí. Algo que no entendía completamente yo misma hasta hace relativamente poco, y que he estado tratando de encontrar las palabras correctas para explicarte. Ella hizo una pausa reuniendo valor para continuar. Soy poliamorosa, Javier, dijo finalmente dejando que las palabras se asentaran en el espacio entre nosotros como piedras cayendo en agua tranquila. Descubrí que tengo la capacidad y el deseo de amar a más de una persona al mismo tiempo de maneras románticas y significativas. Y Marcos es alguien con quien he desarrollado una conexión profunda durante los últimos 3 meses que quiero mantener mientras también mantengo nuestra relación. Porque te amo a ti también, Javier. Nunca he dejado de amarte ni por un segundo. Si te identificas con este shock absoluto, suscríbete para ver cómo continúa. Las palabras poliamorosa flotaban en el aire entre nosotros y yo las examinaba desde todos los ángulos mentalmente, tratando de comprender completamente lo que significaban en el contexto de nuestro matrimonio monógamo de 11 años. Yo había escuchado el término antes vagamente en artículos de Internet o en conversaciones culturales sobre relaciones no tradicionales, pero nunca había considerado que pudiera aplicarse a mi propia vida, a mi propia esposa, a mi propio matrimonio. Entonces déjame ver si entiendo, dije lentamente procesando en voz alta, porque mi cerebro se negaba a aceptar esto silenciosamente. ¿Estás diciendo que quieres estar en una relación romántica con este hombre Marcos mientras sigues casada conmigo y esperas que yo simplemente esté bien con eso? Lucía apretó mi mano más fuerte. No espero que estés inmediatamente bien con eso, dijo con voz suave pero firme. Entiendo que esto es enorme y chocante y que necesitarás tiempo para procesar, pero sí espero que consideres al menos aprender sobre el poliamorismo antes de rechazarlo completamente, que me des la oportunidad de explicar cómo me siento y por qué esto es importante para mí. Marcos habló entonces por primera vez desde su introducción inicial. Javier, sé que esto debe ser increíblemente difícil de escuchar, dijo con voz que sonaba genuinamente empática. Y quiero que sepas que nunca fue mi intención causar dolor o caos en tu vida. Lucía y yo nos conocimos en un grupo de discusión en línea sobre identidad y relaciones. Conectamos profundamente hablando sobre nuestras experiencias y eventualmente esa conexión se volvió romántica. Pero desde el principio yo sabía sobre ti y sobre su matrimonio, y ambos acordamos que cualquier relación
que desarrolláramos tendría que ser ética y transparente, lo cual es por qué estoy aquí ahora, siendo presentado a ti, en lugar de ser un secreto escondido. La palabra ética, en este contexto, me hizo querer reír histéricamente, porque ¿qué tenía de ético llegar a casa y encontrar a tu esposa con otro hombre que ella ahora quería integrar en nuestras vidas sin haberme consultado primero o haberme dado ninguna preparación o elección en el asunto? Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? Pregunté, tratando de establecer una línea de tiempo para este desarrollo que aparentemente había estado sucediendo paralelo a mi vida sin mi conocimiento. ¿Cuándo exactamente comenzaste esta relación con Marcos y por qué estoy recién enterándome ahora? Lucía se mordió el labio inferior en ese gesto nervioso que hacía cuando estaba a punto de decir algo que sabía que no me gustaría. Nos conocimos hace 4 meses en línea, admitió, y comenzamos a pasar tiempo juntos en persona hace 3 meses. Al principio, solo como amigos explorando si había realmente química más allá de nuestras conversaciones digitales, pero hace aproximadamente 2 meses nos dimos cuenta de que habíamos desarrollado sentimientos románticos mutuos y decidimos explorar una relación. Yo hice cálculos mentales rápidos. 2 meses, dije con voz que salió más aguda de lo que pretendía. Has estado en una relación romántica con este hombre durante 2 meses y estoy recién enterándome ahora. 2 meses de mentiras y secretos, Lucía. ¿Cómo es eso ético o transparente? Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Lucía. No estaba mintiendo. Javier estaba tratando de entender mis propios sentimientos primero, antes de involucrarte en algo que ni siquiera estaba segura de cómo explicar, dijo con voz quebrada. Estaba aterrada de cómo reaccionarías, aterrada de que me odiaras o me dejaras inmediatamente sin darme la oportunidad de explicar. Así que sí esperé más de lo que debí, pero fue porque estaba tratando de encontrar la mejor manera de abordar esto, no porque no me importara cómo te afectaría. Me levanté del sofá sintiendo que necesitaba espacio físico para respirar. Caminé hacia la ventana de nuestra sala de estar y miré hacia afuera a la calle tranquila debajo, tratando de anclarme en algo concreto y normal, mientras mi mundo interno se sentía como si estuviera girando fuera de control. Detrás de mí podía escuchar a Lucía llorando silenciosamente y a Marcos murmurando palabras de consuelo hacia ella, lo cual de alguna manera hacía todo esto aún más surrealista, porque este extraño estaba consolando a mi esposa sobre el dolor emocional que ella me estaba causando a mí. «Necesito que te vayas, Marcos», dije sin girarme para mirarlo, manteniendo mis ojos fijos en la calle debajo. «Necesito hablar con mi esposa a solas, y no puedo hacer eso contigo aquí». Hubo un momento de silencio incómodo, y luego escuché a Marcos levantarse del sillón. «Por supuesto entiendo completamente», dijo. «Lucía, te llamo más tarde para ver cómo estás». Escuché el sonido de ellos abrazándose brevemente. Luego pasos cruzando la sala de estar, la puerta abriéndose y cerrándose. Y finalmente silencio, excepto por el sonido de Lucía sollozando suavemente en el sofá. Me giré para mirarla finalmente ahora que estábamos solos. Esta mujer que había sido mi compañera durante 11 años, mi mejor amiga, mi confidente, mi amor. Y en este momento sentía como si estuviera mirando a una extraña que había reemplazado a la persona que conocía. «Explícame qué es exactamente lo que quieres, Lucía», dije regresando al sofá, pero sentándome en el extremo opuesto, manteniendo distancia física entre nosotros. «Explícame cómo ves que esto funcione, porque desde donde estoy parado parece que quieres tener tu pastel y comértelo también. Quieres la seguridad y estabilidad de nuestro matrimonio, mientras también tienes la emoción y novedad de una relación nueva con alguien más». Lucía se limpió las lágrimas de su rostro y respiró profundo claramente, tratando de componerse para poder articular lo que quería decir.
No es sobre tener un pastel y comerlo también, Javier, comenzó con voz más firme ahora. Es sobre reconocer que el amor no es un recurso finito que se agota cuando lo compartes con más de una persona. El poliamorismo no significa que te amo menos porque también amo a Marcos. Significa que mi corazón tiene capacidad para ambos, de maneras diferentes, pero igual de válidas y significativas. Ella se inclinó hacia adelante con expresión urgente. Piensa en ello como tus amistades. Continuó con una analogía que claramente había practicado. Tú tienes múltiples amigos cercanos que amas y valoras. Cada uno satisface diferentes necesidades emocionales y sociales en tu vida. Y el hecho de que estés cerca de Carlos no significa que valores menos tu amistad con Roberto. Son relaciones separadas que coexisten sin competir entre sí. Yo negué con la cabeza. Lucía, esa es una falsa equivalencia y lo sabes, respondí. La amistad y el romance no son lo mismo. El romance viene con expectativas de exclusividad emocional y física que son fundamentales para la mayoría de las personas. Para mí, ciertamente. Lucía asintió reconociendo mi punto. Tienes razón, que es diferente, admitió, y entiendo que la monogamia funciona perfectamente para muchas personas, tal vez para la mayoría de personas, pero me he dado cuenta de que no funciona para mí, al menos no de la manera en que siempre asumimos que debería funcionar, y sé que eso no es justo para ti porque entraste en este matrimonio con la expectativa razonable de exclusividad mutua. Ella hizo una pausa. Pero Javier, tengo que ser honesta sobre quién soy, incluso si eso significa arriesgar lo que hemos construido juntos, porque la alternativa es vivir una mentira, reprimir una parte fundamental de mi identidad, y eventualmente eso me destruiría, y destruiría nuestro matrimonio de todas formas. Yo podía ver la lógica de lo que estaba diciendo, incluso mientras cada fibra de mi ser se resistía emocionalmente a aceptarlo. ¿Qué pasa si no puedo aceptar esto, Lucía? Pregunté la pregunta que había estado pendiendo en el aire desde que esta conversación comenzó. ¿Qué pasa si el poliamorismo simplemente no es algo que pueda hacer sin importar cuánto lo intente? ¿Estás diciendo que nuestro matrimonio termina porque tú has decidido que necesitas algo que yo fundamentalmente no puedo dar? Las lágrimas fluyeron de nuevo por las mejillas de Lucía. No quiero que nuestro matrimonio termine, Javier, dijo con voz rota. Te amo tanto y no puedo imaginar mi vida sin ti en ella, pero tampoco puedo imaginar reprimir esta parte de mí que he descubierto, así que honestamente no sé qué pasa si no puedes aceptar esto. Supongo que tendríamos que tomar la decisión más dolorosa que cualquier pareja puede enfrentar. Los días siguientes fueron algunos de los más difíciles de mi vida, mientras intentaba procesar esta nueva realidad de mi matrimonio y decidir qué hacer al respecto. Lucía me dio espacio físico, mudándose temporalmente a un hotel para darme tiempo a solas en el apartamento para pensar sin la presión de su presencia constante. Pasé incontables horas en Internet investigando sobre poliamorismo, leyendo artículos académicos, posts de blogs personales, foros de discusión, tratando de entender intelectualmente algo que emocionalmente se sentía completamente ajeno a mi comprensión de cómo deberían funcionar las relaciones. Descubrí que el poliamorismo era más común de lo que había imaginado, que había comunidades enteras de personas que practicaban relaciones no monógamas de manera ética y exitosa, que para algunas personas realmente era una orientación fundamental más que una elección de estilo de vida. Leí sobre poliamorismo jerárquico, donde hay una pareja principal y parejas secundarias, poliamorismo no jerárquico, donde todas las relaciones se consideran igual de importantes, sobre cómo manejar celos que inevitablemente surgen, sobre comunicación radical y transparencia total como fundamentos necesarios. También leí historias de fracasos, de matrimonios que intentaron abrirse y colapsaron bajo el peso de emociones no procesadas, de personas que intentaron el poliamorismo para complacer a sus parejas solo para descubrir que los destruía interiormente.
Hablé con un terapeuta especializado en relaciones no tradicionales que me ayudó a separar mis reacciones emocionales viscerales de mis valores fundamentales reales, preguntándome qué era exactamente lo que me molestaba más de esta situación. Si era el hecho de que Lucía amara a alguien más, o si era sentirme traicionado por los secretos y la falta de consulta antes de tomar decisiones que me afectaban fundamentalmente. Después de mucha reflexión dolorosa, me di cuenta de que mi mayor problema no era necesariamente el concepto abstracto de Lucía, teniendo sentimientos románticos hacia otra persona, sino más bien la manera en que todo esto había sido manejado. El hecho de que había sido presentado como un hecho consumado en lugar de como algo que exploráramos juntos desde el principio. También tuve que confrontar mis propios celos e inseguridades que esta situación había revelado, mi miedo de no ser suficiente para Lucía, mi ansiedad de ser reemplazado, mi preocupación de que si ella podía amar a alguien más, entonces tal vez su amor por mí era menos real o menos valioso que lo que había creído. El terapeuta me ayudó a entender que estos sentimientos eran completamente válidos, pero también potencialmente basados en concepciones culturales de amor, como un recurso finito y competitivo, más que en la realidad de cómo realmente funciona el afecto humano. Después de 2 semanas de reflexión intensa y varias sesiones de terapia tanto individual como de pareja con Lucía, le pedí que nos reuniéramos para una conversación seria sobre el futuro de nuestro matrimonio. Nos encontramos en un café neutral lejos de nuestro apartamento o de cualquier lugar con memorias asociadas. Nos sentamos en una mesa tranquila en la esquina con cafés que ninguno realmente bebió, solo sostuvimos las tazas tibias como anclas físicas. He pensado mucho sobre todo esto, Lucía. Comencé eligiendo mis palabras cuidadosamente y he llegado a algunas conclusiones que necesito compartir contigo antes de que tomemos cualquier decisión sobre cómo proceder. Ella asintió expectante, claramente nerviosa, sobre lo que estaba a punto de decir. Primero, necesito que entiendas que la manera en que manejaste esto fue profundamente hiriente, continué. El hecho de que estuvieras en una relación romántica durante 2 meses antes de decirme, el hecho de que me presentaras a Marcos como un hecho consumado, en lugar de discutir el concepto del poliamorismo conmigo primero, antes de involucrarte con alguien, todo eso fue una traición de mi confianza que va a tomar mucho tiempo reconstruir, sin importar qué decidamos sobre la estructura de nuestra relación yendo hacia adelante. Lágrimas llenaron los ojos de Lucía, pero las contuvo. Lo sé, Javier. Y lo siento tanto, dijo. No tengo excusa excepto miedo y cobardía, y no saber cómo manejar algo que ni siquiera entendía completamente yo misma. Segundo, continué, he estado investigando sobre poliamorismo extensivamente y hablando con un terapeuta que se especializa en relaciones no tradicionales. Y creo que, conceptualmente, puedo entender la filosofía detrás de ello, incluso si no es natural para mí personalmente. Pero antes de considerar intentar esto, necesito que respondas una pregunta con completa honestidad. Lucía se inclinó hacia adelante. Lo que sea, dijo. Pregunta lo que necesites preguntar. Respiré profundo. Si después de intentar esto, honestamente descubro que simplemente no puedo hacerlo sin destruirme emocionalmente, si el poliamorismo resulta ser fundamentalmente incompatible con mi bienestar mental, ¿estarías dispuesta a elegir la monogamia conmigo sobre mantener tu relación con Marcos? ¿O es tu necesidad de poliamorismo más importante que mantener nuestro matrimonio? El silencio que siguió se sentía denso con el peso de nuestro futuro completo pendiendo en el balance. Lucía me miró con expresión que mostraba el conflicto interno que estaba experimentando.
No sé cómo responder eso, Javier, dijo finalmente con honestidad brutal. Hace un mes habría dicho sin hesitación que elegiría nuestro matrimonio sobre cualquier otra cosa, pero ahora que he experimentado lo que se siente ser vista y amada como mi ser completo, sin tener que reprimir esta parte de mi identidad. Honestamente, no sé si puedo regresar a fingir ser monógama cuando sé que no lo soy. Sería como pedirle a alguien gay que regrese al closet después de haber salido. Técnicamente posible, pero emocionalmente devastador. Su respuesta, aunque dolorosa de escuchar, era al menos honesta. Y la honestidad era lo que necesitaba en este momento más que cualquier garantía reconfortante que pudiera ser falsa. Está bien, dije. Aprecio tu honestidad incluso cuando duele, así que aquí es lo que propongo. Estoy dispuesto a intentar el poliamorismo por un periodo de prueba de 6 meses, pero bajo condiciones muy específicas y no negociables. Saqué una lista que había escrito en mi teléfono. 1. Terapia de pareja semanal para trabajar a través de problemas a medida que surjan. Leí 2. Transparencia total sobre tu relación con Marcos, incluyendo cuándo lo ves, dónde van, qué hacen. No quiero detalles gráficos, pero necesito conocimiento general para sentir que tengo algo de control sobre mi propia vida. 3. Límites claros sobre cómo se integra Marcos en nuestras vidas. No viene a nuestro apartamento al menos durante este periodo de prueba, porque eso es nuestro espacio sagrado. 4. Una noche de cita semanal solo para nosotros dos, sin mencionar a Marcos o al poliamorismo, donde intentamos reconectarnos como la pareja que éramos antes de todo esto. 5. Check-ins regulares cada 2 semanas, donde evaluamos honestamente cómo me estoy sintiendo y si esto es sostenible para mí. Y 6. El entendimiento de que si después de 6 meses decido que no puedo hacer esto, entonces necesitamos tener una conversación seria sobre el futuro de nuestro matrimonio, que puede incluir separación o divorcio si no podemos encontrar un compromiso que funcione para ambos. Lucía escuchó cada condición asintiendo lentamente, procesando lo que estaba pidiendo. Todas esas condiciones suenan razonables y justas, dijo finalmente. Puedo comprometerme a cada una de ellas y Javier, quiero que sepas cuánto significa para mí que estés dispuesto a intentar esto cuando sería mucho más fácil simplemente alejarte. Yo tomé un sorbo de mi café ahora frío. No lo hago porque sea fácil, dije. Lo hago porque, a pesar de todo el dolor y confusión de las últimas semanas, todavía te amo, Lucía, y todavía creo que hay algo en nuestro matrimonio que vale la pena luchar por salvarlo. Pero también lo hago con ojos abiertos, entendiendo que esto podría no funcionar, y que está bien también. A veces amar a alguien significa dejarlos ir si resulta que necesitan algo que fundamentalmente no puedes proveer. Nos abrazamos ahí en ese café, un abrazo largo y apretado que se sentía como despedida y comienzo simultáneamente. El fin de nuestro matrimonio como lo habíamos conocido, pero el posible comienzo de algo nuevo que ninguno de nosotros había imaginado. Si quieres saber cómo resultó este experimento, suscríbete ahora. Los 6 meses siguientes fueron montaña rusa emocional de altos y bajos que probaron cada límite de mi capacidad de adaptación y crecimiento personal. Lucía respetó todas las condiciones que había establecido, asistiendo religiosamente a terapia de pareja conmigo cada semana, donde trabajamos con una consejera maravillosa llamada Doctora Castillo, que nos ayudó a navegar las aguas turbulentas del poliamorismo ético. En estas sesiones aprendí sobre conceptos como compersión, que es el sentimiento de alegría que experimentas cuando alguien que amas es feliz con alguien más, lo opuesto de celos, un concepto que al principio me parecía completamente ajeno, pero que gradualmente comencé a entender al menos intelectualmente. Aprendí sobre la importancia de manejar mis propias emociones,
en lugar de hacer a Lucía responsable de todos mis sentimientos, sobre la diferencia entre celos primarios, que son reacciones emocionales naturales, y celos secundarios, que son historias que nos contamos sobre esos sentimientos. Aprendí a comunicar mis necesidades directamente en lugar de esperar que Lucía leyera mi mente, a pedir lo que necesitaba para sentirme seguro y amado en lugar de asumir que ella debería saber automáticamente. Hubo momentos durante esos 6 meses que fueron increíblemente difíciles. Noches donde Lucía estaba con Marcos y yo estaba solo en nuestro apartamento luchando con imágenes mentales no invitadas de ellos juntos, con pensamientos intrusivos sobre si ella se estaba riendo más con él que conmigo, o si la química sexual con él era más intensa que la nuestra. Hubo momentos de celos agudos que me golpeaban como olas, momentos donde quería exigir que Lucía eligiera entre Marcos y yo inmediatamente. Pero también hubo momentos sorprendentes donde sentí algo parecido a compersión, momentos donde Lucía regresaba de una cita con Marcos radiante de felicidad y me contaba sobre algo hermoso que habían experimentado juntos, y yo descubría que parte de mí genuinamente se alegraba de verla tan feliz, incluso si esa felicidad venía de alguien que no era yo. Hubo momentos donde nuestra propia relación se profundizó de maneras inesperadas porque el poliamorismo nos forzaba a comunicarnos con una honestidad y claridad que nunca habíamos tenido que desarrollar antes, a no dar por sentado el amor del otro, sino a activamente escoger estar juntos cada día. Conocí a Marcos formalmente varias veces durante esos 6 meses, encuentros cuidadosamente orquestados en espacios neutrales donde los tres podíamos hablar y empezar a construir algo que no era exactamente amistad, pero tampoco era enemistad, tal vez respeto mutuo basado en amor compartido por la misma persona. Descubrí que Marcos era genuinamente una buena persona, inteligente y considerado y cuidadoso con los sentimientos de Lucía, y aunque nunca llegaríamos a ser mejores amigos, podía al menos apreciar que él trataba a mi esposa con respeto y afecto. También conocí a otros poliamoristas a través de grupos de apoyo que Lucía me introdujo. Parejas y triadas, y relaciones de configuraciones variadas que me ayudaron a entender que el poliamorismo ético era posible cuando se hacía con comunicación radical y respeto mutuo. Escuché historias de éxito y fracaso. Aprendí que como cualquier estructura de relación, el poliamorismo funcionaba maravillosamente para algunas personas y era desastroso para otras. Al final de los 6 meses de prueba nos sentamos para nuestra evaluación final, en el mismo café donde habíamos tenido la conversación inicial. Entonces, dijo Lucía con nerviosismo palpable en su voz, ¿cómo te sientes, Javier? Después de 6 meses de intentar esto, ¿honestamente crees que es algo que puedes continuar haciendo a largo plazo? Yo había pensado extensamente sobre esta pregunta, sabiendo que se aproximaba. Honestamente, Lucía, comencé eligiendo mis palabras cuidadosamente. Ha sido increíblemente difícil de maneras que no anticipé completamente. Ha habido momentos donde estaba seguro de que no podría hacerlo. Momentos donde los celos eran tan intensos que me hacían sentir físicamente enfermo. Momentos donde cuestionaba todo sobre nosotros y sobre mí mismo. Pausé viendo el miedo crecer en sus ojos. Pero también ha sido transformador de maneras que nunca esperé, continué. Me ha forzado a crecer como persona, a confrontar mis propias inseguridades y apegos posesivos, a aprender a amar de maneras menos condicionales y más generosas, y en el proceso he descubierto que nuestra relación de alguna manera se ha vuelto más fuerte no a pesar del poliamorismo, sino en parte debido a todo el trabajo que hemos tenido que hacer para navegar esto. Tomé su mano a través de la mesa. No voy a mentir y decir que he dominado esto o que ya no siento celos porque eso sería falso, dije. Todavía tengo noches difíciles y momentos de inseguridad, pero he aprendido herramientas para manejar esos sentimientos de maneras más saludables y he aprendido que esos sentimientos difíciles no tienen que ser destructivos si los proceso apropiadamente. Respiré profundo.
Así que mi respuesta es sí, Lucía. Estoy dispuesto a continuar intentando esto más allá del periodo de prueba inicial, no porque sea fácil o porque sea natural para mí, sino porque he llegado a valorar lo que hemos construido juntos lo suficiente como para adaptarme a esta nueva configuración. Lágrimas de alivio comenzaron a correr por las mejillas de Lucía. Gracias, Javier, susurró. Gracias por amarme lo suficiente como para crecer y cambiar de maneras que sé que son difíciles para ti. Te prometo que nunca daré por sentado este regalo que me estás dando. Nos abrazamos ahí en el café de nuevo, pero esta vez el abrazo se sentía menos como despedida y más como consolidación, una afirmación de que habíamos navegado la tormenta y emergido intactos, aunque definitivamente transformados. Hoy, 2 años después de ese martes de octubre cuando Lucía me presentó a Marcos, estamos en un lugar que nunca hubiera imaginado posible en esos primeros días de shock y dolor. Lucía sigue en relación con Marcos y también conmigo, una configuración de poliamorismo en B, donde ella es el vínculo entre nosotros. Marcos y yo hemos desarrollado nuestra propia amistad genuina independiente de Lucía. Jugamos videojuegos juntos ocasionalmente y tenemos conversaciones sobre temas compartidos como tecnología y filosofía. Los tres pasamos tiempo juntos a veces, cenas donde todos cocinamos o noches de juegos de mesa, y aunque al principio esas interacciones grupales eran incómodas, gradualmente se volvieron naturales. Tengo mi propia vida también fuera de mi matrimonio con Lucía. He desarrollado amistades más profundas, he explorado hobbies que había descuidado, he crecido como individuo de maneras que probablemente no hubiera hecho si hubiera permanecido en el molde de monogamia tradicional que asumía era la única manera de vivir. ¿Es perfecto? No. Todavía tengo momentos difíciles, todavía hay celos ocasionales, inseguridades que necesito procesar. Pero he aprendido que la perfección no es realmente el objetivo en ninguna relación, ya sea monógama o poliamorosa. El objetivo es crear algo auténtico que honre quien realmente son todas las personas involucradas. Y eso es lo que siento que hemos logrado. Lucía es genuinamente ella misma ahora, de maneras que no podía ser cuando estaba reprimiendo su orientación poliamorosa. Y verla florecer así ha sido su propia recompensa, incluso cuando el camino para llegar aquí fue increíblemente doloroso. Nuestra relación tiene una profundidad e intimidad, ahora que viene de haber navegado juntos una crisis que habría destruido a muchas parejas, de haber elegido activamente crecer y adaptarnos en lugar de aferrarnos rígidamente a expectativas que ya no servían a ninguno de nosotros. Así que ahora te pregunto a ti, que has escuchado esta historia completa hasta el final, ¿qué harías si tu pareja te revelara que es poliamorosa después de años de monogamia? ¿Tendrías la capacidad de crecer y adaptarte como yo intenté hacer? ¿O es la monogamia un valor fundamental tan arraigado que el poliamorismo sería completamente imposible sin importar cuánto ames a tu pareja? Y para aquellos que están considerando abrirse sobre su propio poliamorismo con parejas monógamas, por favor aprendan de los errores de Lucía, tengan esas conversaciones antes de involucrarse con otras personas. Den a sus parejas la oportunidad de ser parte del proceso desde el principio, en lugar de presentar relaciones ya establecidas como hechos consumados, porque la transparencia y el consentimiento informado son la base de cualquier poliamorismo verdaderamente ético. Si esta historia te hizo reflexionar sobre relaciones y amor, compártela con alguien más. Esta no es una historia sobre infidelidad, aunque fácilmente podría haber sido enmarcada así. Es una historia sobre dos personas que amaban lo suficiente como para reinventar completamente su relación, cuando descubrieron que la estructura original ya no servía a una de ellas, sobre elegir crecimiento sobre comodidad, sobre el hecho de que el amor viene en muchas formas diferentes y ninguna es inherentemente superior a las otras.
Comenta abajo tus pensamientos sobre poliamorismo. Dale like si esta historia expandió tu comprensión de lo que es posible en relaciones. Y suscríbete para más historias reales que desafían nuestras suposiciones sobre cómo debe ser la vida y el amor.